Vamos a comenzar hablando un poco sobre salud. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Luis María De Lupi desde Neuquén, ahí en Argentina. Es un médico formado en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, tenemos el placer de hablar con él, egresado de aquí de nuestra ciudad, médico, especialista en medicina generalista con orientación naturista. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Desconexión Radio. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Buen día a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, un placer, Luis, tenerte. Te estuve escuchando en redes sociales, la verdad que es un placer escucharte, todos los conocimientos que vos tenés, qué interesante. Siempre lo decimos, para nosotros es un placer escucharlos a los especialistas, a los médicos, a los científicos, a los estadistas, a los neurólogos, epidemiólogos que han pasado por este programa. Bueno, teniendo en cuenta la situación pandémica histórica, ¿no?, que estamos atravesando los argentinos en el mundo también. Claro, sí, también presidí la Sociedad de Medicina Rural. Bueno, son todos antecedentes que hacen no son actividades actuales, sino que son antecedentes de ya los añitos que uno va cargando, claro, y ha ido pasando por diferentes situaciones. O sea, como para contar un poquitito, o sea, yo estudié en La Plata, como bien decías, y bueno, mi hijo es platense, y de alguna manera me vine a elegir el camino de una medicina que estaba más orientada a la medicina preventiva, a la medicina que hoy día se conoce un poco más como integral, no generalista, sino que uno toma diferentes recursos que hacen a los conocimientos médicos y los trata de llevar al consultorio para tener un abordaje lo más integral posible del paciente y no ser un especialista, claro, limitado al dedo meñique izquierdo, que está buenísimo que suceda, porque si me rompo el meñique izquierdo quiero que me opere ese especialista, pero en la comunidad en general, en la medicina más de tipo comunitaria, es esencial tener médicos que tengan un abordaje integral y que tengan conocimientos generales de toda, para poder atender a la familia, ¿no? Para no despersonalizar como se ha despersonalizado la atención y la relación médico-paciente, que terminan siendo personas que ni siquiera conoces, claro, y que te están diciendo qué tenés que hacer con tu vida. Me parece que por ahí nos hemos equivocado, y un poco la razón de venirme a Neuquén a hacer la residencia es que encontraba en Neuquén la posibilidad de estar contenido por un sistema de salud, cosa que a nivel país no sucede. Esto que nosotros conocemos como sistema de salud no tiene nada que ver, es un rejunte de hospitales, de centros de salud y demás, pero que no tienen un funcionamiento con referencia, con contrarreferencia, con un montón de cuestiones que hacen a la atención primaria de la salud, y que en Neuquén en ese momento estaba más armado, y inclusive el sistema de salud de Neuquén en ese momento era un ejemplo a nivel mundial, te diría, porque era con ciertas características parecido al sistema de salud cubano. En ese momento, vamos a hacer, no estamos hablando de política, estamos hablando de cómo se maneja la atención de un paciente, ¿no? Entonces, me atrapó mucho la idea de venirme a Neuquén, y bueno, hace 25 años que me vine acá, hice la residencia médica, y pasé por todas estas cuestiones. Fui médico rural de tipo UNEFU, fui médico del Centenario, y un montón de otras actividades que ejercí dentro de la medicina que podemos decir tradicional. Para dar una vuelta de página, perdí mi salud, terminé poliempastillado con los recursos que yo conocía, y ahí empezó un cambio en mi vida. Claro, lo viviste en carne propia. Bueno, ¿querés desarrollar un poquito esa idea, digamos, cómo fue el tema de una contaminación que tuviste en el cuerpo? ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que lo primero es que hay muchas cosas que podemos darte cuenta que no estamos limitados con los tiempos, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. O sea, creo que son múltiples factores que te llevan a la pérdida de salud, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo espectacular, una ingeniería biológica increíble, y bueno, lamentablemente como puede ser el coche más caro y mejor catalogado dentro de los automóviles, pero si no le pones aceite lo rompes, y claro, si no le pones las pastillas de freno no te frena. Y ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. Cuando uno no sabe cómo atender esta máquina perfecta que a uno le han dado, la termina rompiendo. Y romperla es perder la salud. Es decir, es como cuando tu auto te falla, es como decir, mi auto está enfermo. ¿Por qué? Porque te falla. Bueno, tu cuerpo le pasa lo mismo. Cuando aparece una dolencia es porque te empezó a fallar. Y generalmente
realmente en vez de atender la razón por la cual está fallando, supongamos que te prendiese la luz del aceite del tablero del coche y dices, uy, le falta aceite, uy, tengo que parar a echarle más aceite porque se me va a romper. Claro. Pero en vez de eso, suponete que sacás una cinta aisladora de la guantera y tapás la lucecita que te está avisando que se está por quedar con aceite. No pasó nada, sigo entonces. Claro. Me parece que nos hemos ido, valga el término, degenerando en lo que tiene que ver con los criterios médicos, y para todo tenemos una pastillita mágica para resolver. Y yo, como lo sufrí en carne propia, como bien decís, y me di cuenta que no funciona de esta manera. Una vez que la salud se pierde, una vez que te quedaste sin aceite y rompiste el motor, ir a poner aceite después en medio de tontos. Bueno, un poco creo que pasa por eso. Y ahí empecé a incursionar en las bases médicas hipocráticas de ese que ahí en la calle 60 juré por Hipócrates, el juramento hipocrático, y que nunca me enteré en esa facultad, que le agradezco un montón de cosas de todas las que aprendí, pero lamentablemente nunca tuve ni siquiera un teórico de alimentación saludable, y después de grande, pasados los 40 años, me enteré que Hipócrates, el padre de la medicina, había dicho dentro de sus legados que nos dejó que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Claro. Me parece que como médicos tenemos que hacer una profunda autocrítica, claro, y una autorreflexión. Y bueno, todos nos equivocamos y todos tenemos que aprender cosas. Ninguno la tiene atada, como se puede decir en un término futbolero, tripero o pincha, no la tenemos atada. Y realmente nosotros tenemos que entender que somos simples humanos que estamos aprendiendo y que no tenemos que dogmatizarnos por más que sea una ciencia. La ciencia va cambiando. Hoy te pueden vender una pastilla, te dicen que es la mejor del mercado, que sabe, y dentro de 5 años se saca del mercado porque mató un montón de personas. Claro, ahora, claro, comprendo bien ahora cómo también vas desarrollando este concepto y cómo fuiste también cambiando un poco tu manera de tratar al paciente. Y fíjate cómo acá, digamos, vos fuiste también como presidente de una ONG que se llama Mi Comida Me Sana. Estamos hablando de la alimentación como algo preventivo, creador también del Plan Médico Natural Saludarnos, y además, bueno, escribiste un libro, Luis, sos el autor del libro Elegí Sentirte Bien. Entonces, acá lo que voy entendiendo es que también tuviste como una visión, una cosmovisión de la medicina, y pudiste alertar, primero porque lo pasaste en carne propia, de poder empezar a comprender que hay otras maneras, que hay otras alternativas. Este libro me parece realmente sumamente interesante para poder leer, porque por lo que cuenta el libro, incluye un completo autotest para que uno pueda reconocer de manera sencilla aquellas acciones que te llevarán a sentirte bien. ¿Querés explicarnos un poco lo que es el sistema autoinmune y las 10 claves? Bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo insisto en esto porque como estamos es parte de nuestra ignorancia y parte de nuestra inmadurez fomentar la grieta. Yo la verdad que no quiero fomentar una grieta en la medicina. Yo quiero integrar. Y justamente en mi parte creo que maduró, o sea, hay muchas para madurar, Nicolás, como todos, pero hay algo que maduró que tiene que ver con que no hay que descartar todos los conocimientos que te puede dar una visión, una perspectiva de la medicina, y olvidarte de eso y ahora enfocarte absolutamente en otra perspectiva. Me parece que la medicina alópata tradicional que conocemos, la de la facultad, que está enfocada claramente en la farmacología. Sí. Cualquier médico, cualquier persona que tenga un médico en su familia sabe que el dolor de cabeza para cualquiera que se haya recibido en la facultad ha sido farmacología. Y por ahí hoy, con otra madurez, puedo decir, pero ¿por qué farmacología y por qué no es hábito saludable la materia filtro para recibirse? Claro. ¿Por qué la farmacología? Y yo entiendo que está bueno tenerla como herramienta, porque si mañana me agarro un dolor de muela terrible, lo primero que quiero es tomarme un analgésico hasta que me atienda el odontólogo. Pero si no voy al odontólogo y me lo paso tomando pastillitas hasta que me muera por esa muela, algo no está funcionando bien. Claro. Es decir, si a mí me diagnostican cualquiera de las enfermedades, que esto que te voy a decir va a ser una herejía para los que están enfocados desde la medicina tradicional, y que una diabetes no se cura y una hipertensión no se cura, y hay un montón de enfermedades
tienen el sellito de crónico y que nunca más te vas a curar y de por vida vas a tener que tomar la pastilla, yo puedo decir que no, que si seguimos haciendo el mismo estilo de vida y seguimos con los mismos hábitos, vamos a seguir teniendo las mismas luces rojas que se nos van a prender en el tablero. Los mismos resultados, claro. Si nosotros empezamos a hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestros hábitos, en la manera de atender, si no hemos llegado a dañar gravemente algún sistema funcional del organismo, podemos revertir eso y podemos volver a una normalidad que no signifique estar atado a las pastillitas, porque como pasará con tu papá o tus abuelos, no sé qué edad tendrás, o los que están escuchando, saben que después de la pastilla viene la segunda, no viene después de la primera viene la 0, después de la 1 viene la 2, claro. Y después de la 2 viene la 3, y se sabe que es así. Entonces, digo, yo, como lo viví en carne propia como médico, vuelvo a insistir, agradezco las enseñanzas que tengo hoy en día para entender la anatomía, la fisiología, la bioquímica, la farmacología, la clínica, cómo revisar un paciente, agradezco todo eso, pero nos falta una gran parte. Nos falta la parte de entender cómo trabajamos en pos de la salud. Como médicos salimos formados de las facultades sabiendo mucho de enfermedades, pero no sabemos nada de salud. Tal cual. Y como no sabemos nada de salud, no podemos atender a nuestros pacientes y acompañar a nuestros pacientes a crear salud, porque no sabemos. Y no es porque seamos desgraciados los médicos, es que no sabemos. El sistema actual nos forma con un perfil que es asistencial y es farmacológico. Claro. No es preventivo y no es haciendo entender que lo primero que tenemos que hacer los médicos y enfermeros y cualquier personal de la salud, primero es tener un trabajo digno y saludable, porque como bien sabrás, la mayoría de los personal de la salud tenemos un trabajo insalubre, es decir, que aquellos que nosotros promovemos la salud y que debemos cuidar la salud de la población, tenemos trabajos insalubres. Y yo te voy a decir una cosa que aprendí después de grande: nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Si yo soy un médico, como era yo, que fumé 25 años, pesaba 30 kilos más que ahora, comía chancho con mayonesa todos los días y demás, y le quiero sugerir a mi paciente que coma sano, no fume, haga actividad física, claro, en realidad soy un hipócrita. Tal cual. ¿Cómo le puedo enseñar eso a mis hijos o a mis pacientes? ¿Cómo les puedo transmitir ese aprendizaje si yo no lo practico? Si yo estoy de guardia en guardia, detrás del mango, en un sistema perverso de obras sociales y de prepagas que me manipulan, y yo tengo que andar como un hámster de guardia en guardia sin dormir, atendiendo a desgano, malhumorado. A mí no me la van a contar esa, Nicolás, la conozco bien esa. Bueno, habrá excepciones que hacen que otras personas como médicos hayan logrado atender de otra manera, pero la mayoría de los que conozco yo, a mí mismo, y a la mayoría de los que conozco, que sigo siendo amigo de un montón de médicos que trabajan en el sistema tradicional, veo cómo se deteriora progresivamente su calidad de vida, su salud. Que no estamos hablando de si tenés una casa en un barrio privado, un autito nuevo, que eso está fantástico, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la calidad de vida y de la salud, que después, como me pasó a mí, tirado en una cama, te das cuenta que todo eso no te va a recuperar tu salud, no te la va a devolver. Sí, por lo tanto, mi vuelta de rosca fue con elegir sentirte bien y creando un plan natural de salud, es decir, cuáles son las cosas básicas que nosotros tenemos que atender en este cuerpo. Es decir, yo quiero que mi coche funcione. ¿Cuál es el manual del usuario básico para no romperlo? Claro. ¿Qué es lo básico que tengo que atender? Así como agarro el manual y leo que hay que cambiar el aceite, que hay que cambiar la correa de distribución, que hay que cambiar las cubiertas cada tanto, que hay que poner el líquido refrigerante en invierno, etcétera, etcétera, todas esas cosas que sabemos todos. Y de tu cuerpo no sabes nada. Tal cual. Bueno, no sabes cómo tienes que comer, no sabes cuál es el combustible que tenés que echarle, no sabes cómo tenés que favorecer los procesos de depuración corporal, no sabes, ahí para darte un poquito los 10, así cortito, el libro tiene 10 capítulos. El primero es respiración, que es la toma de aire de tu auto. Eso es fundamental, porque por más que le eches un buen combustible y eches un buen aceite, todo, si no tiene una buena entrada de aire, el auto se ahoga, no sirve, no funciona bien. Lo mismo le pasa al cuerpo, es una máquina biológica que necesita primero excelente oxigenación. Entonces, date cuenta que es un capítulo entero, no podemos desarrollarlo. El segundo
alimentar a nosotros y a nuestros hijos de plástico más que de alimentos. Después entender los procesos depurativos naturales que tiene el cuerpo, la necesidad del extraño escape para que salgan los gases, para que salga todo lo tóxico del cuerpo. Claro. Nosotros hacemos todo lo contrario para que el cuerpo elimine esas toxinas. Entonces, un poco lo que decías al principio, el cuerpo se empieza a intoxicar de alimentos que no son alimentos y a intoxicar de productos residuales, químicos, colorantes, saborizantes, antibióticos, pesticidas, que no le estás permitiendo que ni siquiera lo saque al cuerpo, porque lo reprimís, por ejemplo, con un antitranspirante, por ejemplo. Mira. Entonces, después otro capítulo es la actividad física corporal apropiada, la que necesita tu cuerpo, no matarte en un gimnasio, porque tampoco es eso. La gente confunde y a veces no quiere hacer nada porque parece que es una cosa, o que tenés que gastar plata para hacerlo. Está buenísimo, uno puede tener una rutina en un gimnasio y puede pagarlo, buenísimo, pero hay conceptos más básicos que no sabemos y que hacen al bienestar. Después, Luis, te hago una consulta, Luis, para no avanzar. Ahora seguimos avanzando con el sistema. Quería hacerte una pregunta. Digo, ¿vos crees que las empresas también están tomando conciencia un poco, digamos, favoreciendo un poco a este relato que estamos haciendo, digamos, sobre lo que tiene que ver con la salud? ¿Y crees que las empresas están tomando conciencia? ¿Crees que las empresas empiezan a darse cuenta de que es muy importante de lo que estás hablando? Primero, la empresa quiere ganar dinero. Esa es su primer meta. Hasta que como sociedad no cambiemos ese concepto, las empresas reflejan lo que somos como individuos. Por lo tanto, si no empezamos a entender que una empresa es fantástico, pero que la empresa primero tiene que tener conciencia de ser, cuál es su razón de ser, y una vez que entiende que tiene que ver con el servicio que va a prestar, y que primero es el servicio y que después es lo económico y lo sustentable que tiene que ser ese negocio para que funcione, mientras no entendamos eso, es muy difícil que las empresas estén a favor de nuestra salud. Y mientras los gobiernos políticos no sean fieles representantes de lo que somos como sociedad, como individuos, y sean decentes y no sean transas y no tomen coimas de la industria alimentaria y la industria farmacéutica para hacer lo que ellos quieren en pos de ganar más dinero, no vamos a cambiar tampoco a nuestros gobernantes. Bien. Esto suena muy duro, pero lamentablemente es real. De mi vida he experimentado y lo veo todos los días esto. Entonces, vos ves que hay una ley de etiquetado que está dando vueltas en el Congreso, vueltas, como si estuviese pidiendo no sé qué cosa. O sea, hay una ley de etiquetado que te pide mínimamente cuánta azúcar tiene un producto, cuántas grasas tiene un producto, y estamos dando vueltas para probarlo porque hay políticos que están representando, que no nos están representando a nosotros, están representando a estos grupos económicos y no quieren aprobarlo y le dan vuelta. Ahora sí, cosas como una vacuna que no está aprobada, que no está testeada, que no está suficientemente estudiada, sí, la aprueban bárbaro, rapidísimo. Tal cual. Entonces, digo, no somos tanto, algunos por lo menos no somos tan tontos y no creemos, ojo, porque enseguida empezamos con esa grieta, no, claro, entonces este es K, no, es anti-K, no, eso ¿sabés cuánto hace que no me preocupa? A mí me preocupa la dignidad humana, me preocupa el bienestar de la gente y el bienestar mío y de la comunidad. No me preocupa si es River o Boca, o si es el pincha o el chipero, o si la verdad que eso no me preocupa a mí hoy en día. A mí me preocupan otras cosas que hacen a la salud, a la dignidad humana. Y me parece que nos tenemos que, aquellos que están escuchando y están en sintonía con esto, el que no está en sintonía ya apagó la radio. El que está en sintonía sabe bien lo que estoy diciendo y en su lugar de trabajo seguramente lleva adelante esta misma línea porque elige la dignidad humana, elige el respeto, elige la honestidad, elige valores que hoy en día están todos distorsionados, porque puedo insistirte, habrá excepciones, pero la mayoría de esos representantes que están hoy en día en la Cámara de Senadores y Legisladores a mí no me representan, y a la mayoría de la gente digna y honesta no los representan. Y esos son los que avalan que exista la industria alimentaria, las perversiones de la industria alimentaria, las perversiones de la industria farmacéutica, y obviamente esas empresas, que son grandes grupos económicos, manipulan y presionan a todos estos señores y señoras que teóricamente nos deberían representar y cuidar nuestros intereses y cuidar nuestra salud. Y lo digo con tanta claridad, Nicolás, porque es como 2 más 2. O sea, no estoy diciendo nada raro. Estos señores nos tienen que representar nuestros intereses. Tal cual. Y para eso, pero bueno, también insisto que no es culpa de ellos. Como
sociedad deberíamos madurar muchos nosotros para justamente poder volcar a que nos representen gente digna y honesta. Y eso es lo que tenemos que por lo menos lo que queremos, aquellos que queremos construir una sociedad digna y con otra, y donde las bases están en la salud, Nicolás, porque volvemos a la economía, es importante, la justicia es importante, la seguridad es importante, todo es importante, no estamos hablando que no sea la educación es importante, pero si no podemos construir las bases de nuestro cuerpo, de nuestro bienestar, para después justamente poder ejecutar esas otras cosas, es muy difícil, porque si no estás sano, es muy difícil estudiar. Si no estás muy sano, la plata no te sirve. Entonces hay que volver a estas bases, un poco lo que decían nuestras abuelas, esa sabiduría popular, ¿no?, que tan dejada de lado está, que es la salud es el primero, ¿no? Lo habrás escuchado. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Luis, es muy interesante todo lo que vas contando, vas narrando un montón de cosas que han sucedido en este programa también. Te voy a proponer poder hacer una nota un poco más personalizada, digamos, una entrevista donde podamos charlar con vos para que la gente que se interesa de estos temas, que son muchas personas igual, te digo que hay mucha gente que empieza a darse cuenta de lo importante de la salud, de la prevención, del bienestar, esto que decías recién, o sea, lo que te sana también es tener un trabajo digno, tener un trabajo, tener sanidad dentro del trabajo, poder equilibrar un poco en el trabajo la hora de trabajo con la hora de salud, digamos, o sea, que eso sea algo equilibrado y que esto no sea una pérdida de salud para poder ganar dinero. Hay que buscar, esto también es muy importante decirlo, no solamente lo que tiene que ver con la higiene en el trabajo, con la prevención en el trabajo, sino por sobre todo la dignificación del trabajo, pagado en término como corresponde, o sea, todo eso dignifica y todo eso hace también a la salud. Sí, totalmente, Nicolás, seguro, porque, a ver, si vos no tenés una seguridad mínima, si no tenés libertad para poder elegir el trabajo que a vos te gusta, además es muy difícil que puedas construir la salud. O sea, hay cuestiones básicas que tienen que ver con el combustible que le pones a tu cuerpo, claro que charlamos y las cosas que nos quedaron en el tintero, pero si no están estos que tienen que ver con la dignidad en el trabajo, la dignidad en lo que yo puedo hacer y no lo que no me gusta, estar trabajando en algo que yo no siento que estoy preparado para eso, pero bueno, me queda otra. Bueno, yo creo que ahí es parte de la construcción de la salud, ¿no? Tal cual. Y no hay duda de que esto lo tenemos que hacer todos los actores que formamos parte de la sociedad y que nos hemos dado cuenta que ya no nos creemos más el cuentito, el versito, cuando venga este otro, ahí resolvemos. Nadie te va a venir a resolver nada de afuera, Nicolás. Si uno no empieza a autogestionar su salud, que es lo que yo propongo, y no empezamos a autogestionarnos y empezamos a darnos cuenta de que la solución no va a venir de afuera, mañana van a contener el dólar, mañana no pasa por ahí. Pasa porque nosotros nos tomemos las riendas de nuestras vidas y empecemos a hacer lo que vinimos a hacer, y que está, así como una empresa, te dije, que el fin de una empresa tiene que ser el servicio y después lo económico. Bueno, como individuos también, nosotros tenemos un fin, un propósito en esta vida, que es siempre un servicio a una mejor humanidad. Y después lo económico y todo lo demás debería venir por añadidura. Luis, un gustazo, muchísimas gracias por la comunicación y seguimos en contacto. La próxima hacemos una nota para las redes sociales. Bueno, Nicolás, muchas gracias por el espacio y te mando un abrazo. Y bueno, un abrazo a esta hermosa ciudad que tantos años me dio lugar para vivir y para formarme, y bueno, que tengo un gran cariño. Gracias, Luis, muchas gracias.